¿Me puedes explicar de eso, por favor? Porque últimamente escucho que se le tira mucho hate a las ONGs y quisiera entender a detalle por qué, porque algo he entendido, pero no en su totalidad. A ver, explícame. A ver, en retrospectiva depende de la ONG. Cuando una ONG se hace demasiado grande, estamos hablando de una ONG usualmente non-profit, o sea, sin fines de lucro. Cuando se hace demasiado grandes, comienzan a tener un poder político real, por ende comienzan a tener intereses que si bien se dicen ser no lucrativos, la realidad es que cuando tú ves a sus dirigentes, casualmente sí, no reciben dinero de la ONG, pero sí reciben dinero de políticos por comprarles un metro de terreno que tenían por ahí por 10.000 millones de dólares, por poner un ejemplo. O sea, no es así exactamente, pero ajá, los líderes de las grandes ONGs, realmente los intereses que tienen ya no son para lo cual fueron creadas, sino para intereses políticos de habilitar gente que de hecho va en contra de sus propios intereses. Un ejemplo perfecto de esto es PETA. O sea, PETA, por ejemplo, el de los animales, es una de las peores ONGs que pueden existir, pese a que todavía sigan teniendo la fama de que, oh, el PETA, los buenos que son. No, güey. O sea, la realidad es que PETA va incluso en contra de gran parte de las pequeñas ONGs que de verdad protegen a nivel local la fauna silvestre. Cuando ellos lo único que hacen es ganar dinero a base de habilitar empresas con su logo, ¿no? De, mira, mi shampoo es PETA approved. Quiere decir que es moralmente correcto ese shampoo. Bueno, tal vez no experimente directamente con animales, pero son fundadas esas empresas por empresas que directamente queman los árboles, queman miles de hectáreas de fauna y flora silvestre. Pero bueno, como no experimentan con animales, les ponemos la etiquetita de PETA approved. Y casualmente, ves que los dirigentes de PETA se les regaló cuántas propiedades por parte del dueño de esa empresa de shampoo. Que no mamen. Es por eso que se le tira tanta mierda a las grandes ONGs, porque realmente son una fachada para seguir habilitando a estas grandes empresas y monopolios que sigan haciéndolo y que se sientan un poco más moralmente correctos al respecto, o moralmente limpios. Se le llama, de hecho, tiene un nombre que creo que se llama. No me acuerdo cómo se llama, pero es parecido al pinkwashing. Es utilizar una problemática para habilitar tu agenda, para habilitar tus intereses privados. Que digamos, su marco normativo no es gubernamental, ¿no? Aunque, digamos, haya una regulación por parte del Estado a las ONG, a las fundaciones, a las asociaciones, digamos que estos manejan sus recursos de manera autónoma. Entonces, al manejar sus recursos de manera autónoma, en donde dineros pueden entrar de cualquier tipo de actividades, de la misma gubernamental también, pues ahí se entiende que hay ciertas ONG que no funcionan, hay algunas ONG corruptas, hay algunas ONGs que no hacen la labor que dicen hacer, entonces se encuentran con muchas cosas, hay ONGs que están lavando plata, hay fundaciones, asociaciones eh, que es en esa misma antonía, como hay muchas que sí lo están haciendo. Entonces, ¿cómo nos ha ido a nosotros? Pues nada, yo creo que hay ciertas ONG que realmente ya reconocemos mundialmente que sí aportan a la sociedad y con esas pues que son las que comúnmente se ven en todo el mundo. Ese tipo de ONGs pues funciona, pero hay ciertas fundaciones o asociaciones, por ejemplo, en mi país que se dedican a otra cosa, digamos, a ganar concursos para que puedan ser contratados con el Estado y por ahí pues formar corrupción. Es lo más común que se ve. ¿Cómo nos está yendo en ese momentico con el terremoto? Pues tenemos una afectación bastante grande en diferentes departamentos, principales ciudades, corregimientos y veredas. Obviamente que fue el epicentro nos preocupa o me preocupa a mí particularmente porque es una de las zonas más pobres de Colombia. Bueno, te lo explicaba el otro día, lo explicaba el otro día. Entonces, al ser una zona con mucha pobreza, pero a la vez con mucho recursos naturales porque es una mega, el Chocó es mega biodiverso en cuanto a tema de medio ambiente, de fauna y flora y recursos minerales como el oro. Pero asimismo el Estado ha dejado ese departamento de estados como racistas, con se entiende por qué se hace eso. Entonces, lastimosamente, las noticias que están llegando son de las principales ciudades como Manizales, como Pereira, como Cali, como Buenaventura, que realmente también es muy preocupante porque pues un terremoto de 7.4 que afectó mucho más a unas ciudades que otras, eso por la geografía colombiana. Pero ahí es donde me preocupa el tema de la ruralidad, el tema de Chocó, que no llegue la información y que este presidente pues no sepa manejar y que ya ha dado unos pasos bastante grandes que ya sabemos que quién es Abelardo de la Espriella pues nos preocupa. Pero actualmente en Cali, como yo veo en Cali, la solidaridad de la gente ha sido grandísima.
todo el mundo está saliendo a las calles a colaborar, a comida, hidratación. Entonces es una labor muy bonita que realmente la institución política en este momentico no lo está haciendo. Las instituciones no, o no dan abasto o no se ven. Y la comunidad es la que está ayudando mucho a remover los escombros. Ya van más de, creo que 195 muertos, desvividos, perdón, más de 500 heridos y bueno, muchas afectaciones de la infraestructura, que eso también es lo preocupante. Más o menos está la cosa por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Conoces un poco el trabajo de las ONGs? ¿Quisieras agregar algo a lo que dijo Camilo y LGBT Satan? Sí, a ver, para mí las ONGs son necesarias siempre y cuando no se metan en política o no tengan un perfil político muy activo para prohibir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí yo soy de Perú. Aquí en Perú hubo una época de terrorismo muy grave, donde hubo terroristas que eran de Sendero Luminoso, de MRTA. Ah, perdón, no, creo que no debería decir esa palabra, disculpa. Y también tuvieron ahí, y más que todo, yo creo que esas ONGs estuvieron protegiendo muchos familiares de estas personas que cometieron crímenes, apoyándolas, a víctimas, si eran delincuentes o no, y más que todo estuvieron protegiéndolas. Y eso es grave para mí, ¿no? Porque los militares también pudieron sufrir mucho. Hay personas que perdieron a toda su familia, perdieron todas sus tierras, les quemaron sus casas, les pusieron coche bombas y al final esas personas nunca las protegieron. Buscaron proteger más que todo a las personas que fueron acusadas supuestamente injustamente del Estado. Por ejemplo, también hubo un video muy conocido de un conejo que le estaba hablando a la cámara, que se trataba del maquillaje, ¿no? La prueba de animales, ¿no? Para maquillaje, para productos de champús, de jabones, ¿no? Era un video muy explícito, ¿no? Donde el conejo le inyectaban algo en el ojo, donde pasaban muchas cosas. Y ese video, por ejemplo, fue hecho por una ONG. Pero lo que no se dice es que esa ONG estaba totalmente financiada por marcas de maquillaje que eran naturalistas, ¿no? O sea, que usan indumentarias más que todo naturales y no tanto hechas con químicos. Pero Entonces, a mí esa me parece una acusación grave. ¿Tú tienes los datos de eso? El nombre de la ONG, la fecha, el lugar, porque sí, a mí sí me parece una acusación grave, no como para hacerla aquí. habla de la ONG de maquillaje o de contra la prueba en animales. Claro, a lo que te refieres, al incidente que te refieres de experimentación con los animales, no por el maquillaje, ¿no? No me acuerdo muy bien qué ONG fue. Era una ONG grande en ese momento, ¿no? La inversión está en su página web, porque ellos no pueden ocultarlo, ¿no? Como son organizaciones no gubernamentales, todo está puesto en su página web. ¿Quiénes eran las empresas que habían financiado ese comercial? Se volvió muy viral y es verdad que no estoy de acuerdo mucho con el maltrato de animales, pero muchas veces también ha sido necesario para llegar a lo que tenemos hoy, ¿no? Por ejemplo, un champú, si no se prueba en un ser vivo, ¿cómo va a llegar a nuestro baño? ¿Cómo vas a saber si no te va a dejar ciego? ¿Cómo vas a saber si no te puede hacer mal? Hasta el momento en que no tengamos un método para que no nos haga daño a nosotros, es necesario, ¿no? Y aparte de eso, que sea financiado por empresas para hacerle guerra a otras empresas, eso ya estaría mal para mí, ¿no? Pues los chinos antes de Cristo tenían jabones, tenían shampoo, los pueblos originarios también y no experimentaban con ningún animal, ¿eh? No, los jabones que se usaban en los siglos anteriores a la época moderna son imposibles de fabricar al día de hoy masivamente para todas las personas del mundo. Las personas que se bañaban en la época china eran los personas más privilegiadas, no los más ricos, los reyes, las personas con más dinero. Las demás personas no podían tener la posibilidad de poder lavarse el pelo ni lavarse el cuerpo con un jabón. Entonces, con el tiempo, la industrialización ha hecho que todo sea mucho más barato para todos y para eso también ha sido necesario poder investigar en animales, incluso en los medicamentos también. Si no pruebas medicamentos antes en animales, en hámsters, en conejos, ¿cómo vas a saber si te van a hacer bien a ti? Siempre es el mismo procedimiento. El problema es que lo que quieren hacer es criminalizar y no solo eso, sino volverlo como un tema totalmente caótico o muy violento contra los animales para que la gente esté en contra de esos procesos, pero son procesos necesarios para nosotros. Ya, Ronin, ¿tú quieres opinar algo sobre el tema? Sí, mira, yo tuve contacto con varias tribus en el Amazonas y acá en centro y parte del norte de tribus indígenas, ¿no? Y ellos utilizan hojas, las mezclan con agua, las trituran, las maceran y crean champú y jabón. Y ha sido así desde tiempos inmemoriales. Ellos han tenido sus métodos. Incluso han estudiado las empresas
los métodos indígenas para producir cosas, en la medicina, en, en muchos aspectos, ¿no? En la misma alimentación. Solo que ellos industrializan esos procesos y luego eh, forman ese monopolio, ¿no? Pero eso siempre ha existido. No. ¿Puedo decir Adelante, algo adelante, extra? Ronnie. Claro, esa es la narrativa del capitalismo. Es el capitalismo voraz que no tiene límites, que pues al capitalismo solamente le interesa monetizar, ¿sí? Lucrar, depredar el ecosistema. Ha pasado muchas cosas en Europa y en varias partes donde con químicos, por ejemplo, esta empresa Monsanto, el glifosato, muchos herbicidas, han destruido el ecosistema y el ecosistema es muy frágil y, por ejemplo, si se acaban las abejas, se acaba la polinización y todos nos vamos al carajo, ¿no? Entonces, hay que regular. No cualquier empresa puede venir y hacer extracción, y porque aquí ha pasado mucho. Vienen y acaban con cultivos que son autosuficientes, que han sido para plantar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta palma de cera, que muchas veces ni siquiera son nativas, y entonces acaban con especies de animales, especies de plantas, y hay un desequilibrio tanto social, económico, porque no solamente es en lo Medioambiental, medioambiental. medioambiental. Claro. Ese Bueno, es un buen punto. A ver, eso yo puede quisiera ser Adelante, opinar. adelante, Ronnie. Pero perdón, Gustavo. que acabe Ronnie su intervención. Mira, yo leo el enunciado de tu live, ¿no? Pueblos originarios, ¿no? Omitiendo ONGs. La sabiduría está en los pueblos originarios, el equilibrio en la naturaleza y en el hombre, porque somos parte de lo mismo, no somos aislados de la naturaleza. Lo que le hagamos a la naturaleza repercute en nosotros, esa es la lógica. Y hay mucha sabiduría, necesitamos entender ese equilibrio, porque, por ejemplo, hoy en día se alaba mucho la industrialización y que es la cúspide del ser humano, pero muchas cosas están fundadas en mentiras, en esa industrialización. Por ejemplo, es mentira que Edison creó la electricidad. La electricidad existía desde mucho tiempo atrás, en pueblos ancestrales. Desde Egipto viene la electricidad. Allá vinieron las primeras eh, baterías. Y eran baterías creadas con, eh, con cuestiones químicas naturales. De allá fue que Edison y Tesla fueron a estudiar allá las pirámides de Egipto y luego se atribuyeron que ellos fueron los que descubrieron la electricidad, pero eso viene de tiempos muy atrás. Lo mismo en India, civilizaciones muy avanzadas tenían un respeto muy arraigado por la naturaleza y por una espiritualidad también pero hoy en día no, la gente ha perdido la espiritualidad y ha perdido el norte con lo que somos también, ¿no? Por eso es peligroso. Nos podemos destruir con esta forma de pensar. Por otro lado, también quiero agregar algo a lo que tú dices, ¿no? Yo veo que se construyen obras de ingeniería que tal vez, o sea, desafían la física, ¿bien? Veo que se crean cosas que uno no se puede explicar. Yo, por ejemplo, que estoy en el área, no quiero decir circense porque no soy tan circense, pero sí me dedico al arte, veo que en los teatros crean cosas que, o sea, uno no se puede ni imaginar. Entonces, yo no puedo entender cómo no podemos crear como tal vez una maquinita que te ayuda a hacer jabón en tu casa, por ejemplo, mientras ves videos o, no sé, escuchas un podcast, ¿sabes? Porque sé que con el aceite que incluso contamina cuando tú lo tiras por el lavadero, contamina, ¿no? El mar o contamina los ríos. Entonces, de alguna manera guardar ese aceite y de ahí hacer un jabón y encontrar la manera, no sé, o sea, pienso que donde uno pone la atención crea, ¿no? Entonces, creo que el ser humano, como bien dice Ronin, yo creo que nos hemos vuelto un poco sádicos. La esclavitud, como ya no están esclavizados los hombres, ahora hay que esclavizar a los animales. Entonces, incluso en Europa y en Estados Unidos, mucha gente no quiere comprar, o sea, artículos que tengan ese sufrimiento animal, ¿no? Gracias. Lo que buscan es que tenga ese sello de que no ha sufrido un animalito, ¿no? Con ese producto, ¿no? Entonces, no sé, eso de pronto debería ser ley